La única opción que me quedaba era huir. La persona que a mí concerta no solamente mi matrimonio, sino que además me prohíbe mi libertad de formarse como niña, resulta que acaba siendo el interlocutor con gente como cada vez que mujeres como yo alzamos la voz, que decimos esto no es aceptable, en nuestro país no podemos permitir estas coacciones, estas amenazas en aras de la diversidad, en aras del multiculturalismo, etc. Somos señaladas putas. Y yo he estado tutelada y no es nada agradable. Que me protegió, sí, porque tenía unos salvajes que me querían matar. Pero si no, ¿cómo uno va a preferir estar en un centro que en familia? Sí, o sea, en España hay zonas donde impera ya la Sharia. Buenas a todos, bienvenidos a otro episodio de Vaquero Podcast. En esta ocasión tengo el auténtico placer de tener a Hanan Serrouk, educadora social, una persona que se dedica ha luchado toda su vida, pero se dedica a señalar, a divulgar, a hablar sobre determinadas problemáticas que mucha gente no lo hace. Además lo hace de una perspectiva personal también por todo lo que ella ha vivido y creo que es un testimonio que os va a resultar más que interesante. Bienvenida a mi podcast. Gracias por la invitación y un privilegio estar aquí contigo hoy. Antes hablábamos, me gustaría que lo dijeras otra vez, ahora que estamos grabando, de tu libro, Coraje, el precio de la libertad, que me lo regaló mi querida Mónica, le mando un abrazo desde aquí. Y te decía que era una historia muy dramática y muy complicada, y me has dicho que como la de tanta gente, ¿no? Sí, por desgracia, de tanta gente en respecto a dos ámbitos, ¿no? Sea en la perspectiva social, o sea, de cuando yo termino en un centro tutelar, cumplo la mayoría de edad y salgo a la calle, y la realidad de la calle, y la extrema pobreza, vulnerabilidad, y luego la historia de tantas otras y otros también chicos que intentan huir de la violencia islamista que está instaurada en nuestros barrios. Que yo tuve la posibilidad de huir porque la zona no estaba tan tensionada como están ahora, no había tanto control comunitario, y luego porque tuve muchos elementos para hacer frente a esa violencia y decir que no y huir, ¿no? Ahora mismo es muy difícil huir de un matrimonio concertado, superar las coacciones y mucho menos no ser señalado y perseguido. Claro, para que la gente que no te conozca se ubique, un poco el punto central de esta historia, de este libro, es que tú precisamente siendo una niña, 15 años, si no recuerdo mal. Iba a cumplir. Ibas a cumplir 15 años, de repente te encuentras en un matrimonio forzoso, porque en Marruecos realmente ya habían dado por hecho que... Sí, bajo las leyes islámicas ese matrimonio ya lo habían regulado en Marruecos. Simplemente unos hombres dan testigo de que yo tenía que estar casada con otra persona y ya está. Y claro, para las leyes islámicas, lo que se conoce la Sharia, para ellos estaba casada. Cuando anteriormente en casa, en Figueras. A todo esto yo soy nacida, crecida en España, soy una española, que a veces parece que uno hable de cosas y que son lejanas, que si Afganistán, no, estamos hablando, está aquí. Pues me dicen que lo mejor para seguir el buen camino, para no desviarme por la moral, por el honor, para no seguir contaminándome. Ya anteriormente me sacan del colegio. Eso fue una de las consecuencias más terribles que más me ha costado superar y es un lastre terrible. Ya hubo un punto de inflexión que yo ya no había opción. Si ya no tenía relación en el colegio, no tenía red, estaba sometida, aislada, encerrada, controladísima, la única opción que me quedaba era huir. Y yo pude huir. Gracias a la valentía de esa niña que huí. Pero porque tenía referentes, tenía elementos para luchar contra esa violencia que se me quería imponer, esa condena en vida, y pude huir. Ahora igual lo hubiera normalizado
en aras del multiculturalismo, me hubieran dicho es un choque cultural, generacional, y hubiera claudicado como claudican muchas chicas, sea con matrimonios forzosos, sea con el hijab y con todo lo que lleva. Los matrimonios forzosos bueno, hay muchos, pero hay muchos más de los que muestran las estadísticas, porque la mayoría de las chicas no denuncian, ¿no? Porque están totalmente cohibidas. Porque primero es una coacción que empieza poco a poco, como si fuera una humedad que va expandiéndose, que se normaliza y la persona no le quedan elementos para decir que no. Va viendo que hay una amenaza. Entonces esos matrimonios concertados aparecen en las estadísticas ya como violencia de género. Cuando la chica huye, muchas veces lo que se está dando es que dicen, bueno, cumplo y luego me divorcio, cumplo, luego huiré, pero luego llegan los hijos, etcétera, ¿no? Pero los matrimonios concertados, los matrimonios por la fuerza, existen. Es difícil de luchar contra ellos porque es una violencia psíquica, emocional. Luego son muchas, ¿cómo te diría? No solamente amenazas, sino chantajes emocionales, ¿no? Pues muchas jóvenes lo que dicen es que, claro, dicen que si digo que no, mi madre le va a dar un ataque, morirá, mis hermanos se pondrán violentos, me perseguirán, yo cómo voy a hacerle esto a la familia, cómo voy a que cumplo y luego ya veré. Pocas tienen la suficiente valor y acompañamiento para decir no desde el primer momento y luchar por su libertad. Es que yo cuando vi como tú describes cuando te repudia tu madre, cuando va con el personaje ese nefasto para dar fe, o sea, yo de verdad que yo en esa época era muy pequeño, pero me hubiera ido a acompañarte, o sea, me parece espectacular. El repudio es una de las peores, la violencia más bestia que da directamente a la mente y al corazón, y que persiste. Y lo terrible del caso es ver ahora cómo de ese repudio hay una parte de la sociedad que participa de él. Cada vez que mujeres como yo alzamos la voz, que decimos esto no es aceptable, en nuestro país no podemos permitir estas coacciones, estas amenazas en aras de la diversidad, en aras del multiculturalismo, etcétera, y te señalan como no solamente una renegada, pues, islamófoba, los islamistas, pues como dijo una actriz que tuvo que huir de Marruecos, la protagonista de Love Match, somos señaladas putas. Somos putas por hablar, somos putas por querer ser nosotras, somos putas por pensar, por decidir, por ser dueñas de nuestra vida. Somos putas por cuestionar. Entonces, todos aquellos que ahora alzan la idea del hijab, que si es una liberación, son partícipes de ello. Es terrible sentir el repudio que permanece, que yo pues tengo familia extensa que evidentemente desde aquel momento nunca más se ha puesto en contacto conmigo, pero me duele, no sabes cómo, ver que mi país participe de esta locura. Porque además, bueno, ahora te preguntaré del hijab y de otras cuestiones, pero solo por hablar de cosas concretas del libro, claro, que salen reuniones con Pujol, con un montón de gente, ¿no? Que yo lo veo como muy positivo, porque, por ejemplo, a mí, yo anuncié que ibas a venir al podcast y típico que te escriben y te dicen, oh, esa persona, yo no hago ni caso nunca a nadie, ¿no? Pero una de las críticas que hacían, que yo la contesté, que era que, no, pero es que se junta con no sé qué político y luego con otro, y yo les decía, pero ¿no te das cuenta de su situación y que lo que ella quiere es hablar con todo el mundo que la quiera escuchar para que se la oiga y poner el centro en un problema, y me da igual que se junte con una persona de Sumar, que de Vox, que del Atleti, o sea, me da igual. Yo les decía, ¿no te das cuenta que es ilógico y que estáis como lobotomizados con o estás conmigo o estás contra mí, y que el problema real que tenemos con el Islam o con la islamización es lo importante, y que todo el mundo, sobre todo, yo pongo en valor sobre todo, porque a mí, por ejemplo, me hacen muchas críticas de, no, este tío es racista, no sé qué, no lo soy para nada, pero yo, la gente que venís de determinados contextos y que alzáis la voz contra este tipo de imposiciones, vamos, alfombras rojas. O sea, yo creo que es algo que habría que darle voz, y cuando veo que la gente hace esas críticas creo que se equivocan. Mira, esas reuniones
y más que me gustaría tener para comentar cómo está la calle. Yo, aparte de eso, yo doy charlas en centros de jóvenes sin que nadie lo sepa, especialmente chicas que han padecido una situación similar a la mía y que vienen de la calle. Es que tienen que entender que es que yo soy una persona de la calle. Calle. No, es que lo has vivido de verdad. La gente que va de calle lo has vivido literalmente. No, yo he estado en la calle. Yo vengo de la calle. Yo, para que la gente entienda, cuando salgo del centro de protección a los 18 años, no sé en cuántos euros serían, eran 2.000 pesetas, y me fui a la calle. Y mi gente es de la calle. Yo sé qué es no tener nada de comer. Y vivir en sitios infames. Infames. Yo he estado en un albergue de indigentes. Claro, y yo tenía que explicar, lo explico, pero también el caminar, mantenerse fiel a unos principios, a una forma, a unos ideales, me ha llevado pues a estar cara a cara con Jordi Pujol y decir que no, y no ser la muñeca de nadie. Y podría estar hablando... claro, o en otros grupos. Yo sé perfectamente que hay otros grupos que también... Sí, podría estar en muchísimos grupos, pero no. No, has hecho lo tuyo, está bien. Yo intento mantenerme fiel a la niña que me dio la libertad, ¿no? Y dialogar. Es que si no dialogamos... Y yo no comparto muchas ideas de unos y de otros, y es que aparte soy una de las tantas súper decepcionada del contexto político que tenemos. Porque soy una currante, pero por desgracia es el arco con el que tenemos que hablar. Evidentemente tengo estómago y algunos nunca podré, porque como he dicho antes, participan de esa caza de brujas. En el libro, de hecho, explicas que, por ejemplo, el salafista que te creó todos los problemas, claro, terminó siendo portavoz de la comunidad, claro, que lo que tiene es esclavizada a la comunidad. Claro, portavoz de la comunidad, o sea, la persona que a mí concerta no solamente mi matrimonio, sino que además me prohíbe mi libertad de formarse como niña. Eso es espectacular en España. O sea, lo que estamos lamentando de los talibanes en Afganistán, resulta que acaba siendo el interlocutor con gente como Ángel Colom y su arco político de ahora como interlocutor válido de la comunidad, y le reconocen una autoridad moral. Y a las mujeres las quieren analfabetas precisamente para controlarlas. Exacto. Claro. Entonces, claro, una de las frases que no se me olvida es que una mujer que estudia solo genera problemas y desgracia a la familia. Entonces, claro, y saldrán islamistas diciendo, no, yo tengo carrera, he estudiado, pero para servir a la causa, claro, no para ser libre. Porque ni siquiera es para servir a la familia, es esa causa mayor. Es para la causa, porque luego en la familia tienen que estar con la cabeza agachada. Porque luego son las que se esconden, o alguna que conozco que está en cargo político en congresos y tal con el hijab, dicen, no, bueno, yo a escondidas y tal. ¿Pero qué es vivir a escondidas? ¿Cómo lo podemos aceptar? ¿Cómo podemos aceptar? Y menos en Occidente, que se supone que hay una libertad. Y menos en Occidente. ¿Qué estás haciendo? No, es que somos musulmanes. Es que los en Egipto o en Marruecos en el año 70, 60 no eran musulmanes. Y eran más libres que ahora. Exacto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Por eso mi compromiso, como soy una apasionada después de mi familia, es mi país, porque si hubiera sido en otro país, mi trayectoria hubiera sido terrible, seguramente, muy diferente. Y yo tuve la suerte de poder vivir una España que creo que no la volveremos a tener a no ser que nos pongamos manos a la obra, donde había una serie de valores, había unas cuestiones claras, ¿no? Los niños eran niños, había un proyecto, una cohesión social real, había un marco común en que participábamos todos. Pues me toca hacer eso. Y no sé quién... Y no me escuchan, o sea, nadie me escucha. Pero bueno, yo he tenido una trayectoria, he aprendido, he tenido la suerte y el privilegio de haber conocido unos profesionales extraordinarios, de los cuales he aprendido muchísimo, he entendido toda la dimensión de todo, el reto que tenemos, y eso ahí lo aporto, unas reflexiones
las que he podido en el libro y otras en el día a día y en mi activismo de diario. Café Puerto Rico, señores. El café que nos patrocina y que es el mejor café que podéis tomar en esta nuestra querida ciudad y fuera de ella. Código de descuento, Roberto Vaquero, todo en mayúsculas, 10. Tenéis un 10% de descuento. Esta es la bolsa que no le voy a dar a Alicia y me voy a quedar yo. Yo tomo variedad idílico. Ya que nos patrocina alguien, señores, gástense el dinero. Un abrazo a todos y tomen café del bueno. Yo siempre he pensado que el Islam es como una ideología que te organiza absolutamente todo en la sociedad. No sé qué visión tienes tú. Mira, para mí el Islam, teniendo en cuenta que yo he visto a mi abuela cómo rezaba y vivía la espiritualidad, no es una religión para mí. Para mí es un movimiento político, totalitario, violento, que ha cogido una espiritualidad para envolver, generar un magma de las personas y que no se ha escondido nunca. No se ha escondido nunca porque su alianza con el símbolo de la espada como elemento de o te conviertes o te decapito, persiste. Y es tal así que ni siquiera, porque algunos dicen, bueno, es compatible con la democracia, es que es absurdo. Es absurdo ni siquiera cuestionarlo. ¿Por qué? Porque los islamistas, y vemos hermanos musulmanes como la gran semilla de donde emergen tantas ramificaciones de movimientos políticos y grupos terroristas, ellos ven la democracia y Occidente como algo en retroceso, en deterioro. O sea, ellos no aspiran a la democracia. Ellos rechazan la democracia. Porque es algo occidental. La repudian y, por lo tanto, ¿cómo van a convivir con algo que ellos rechazan de lleno? Otra cosa que nos quieran engañar. Mira, yo tuve una experiencia, porque tengo muchos problemas con salafistas aquí en Leganés, que son los que imperan un poco en la comunidad marroquí, e intentan controlar a la comunidad. Y yo me acuerdo que uno me dijo un día, pero Roberto, os tenéis que entender con el Islam, me decía, que el Islam es lo que ellos dicen, porque los demás son herejes. Otros musulmanes también son herejes. Y me decía, vamos a ser más, porque tenemos más hijos, no dejamos de venir, las comunidades se controlan y cuando seamos más tenéis que aceptar la Sharia. Y yo le decía, pero vamos a ver, tú me estás diciendo que quieres convertirme en un ciudadano de segunda en mi propio país, y me dijo, como nosotros ahora con vosotros. Y yo, pero si legalmente, o sea, ¿qué desigualdad hay? Pero que eso que para la gente es teoría de la conspiración, para los islamistas es su mantra. Y yo, en tu libro precisamente, que desarrollas un poco la visión del salafista, es que él lo que quería es que esto termine siendo al-Ándalus. Y esto lo digo y me dicen, no, es una teoría de la conspiración. Y yo, sí, pero los que me lo dicen no son gente de ningún partido de derechas, son gente islamista. Sí. No, es que tenemos que pensar que todo el expansionismo del Islam, su objetivo es un mundo global, el islamismo que domine el mundo, es la globalización islámica. Entonces, de cualquier forma, sea por los movimientos violentos, pues como hemos visto que intentaron hacer en Siria, ¿vale? Luego, anteriormente, Irán como la república ejemplo de una república islámica, pero la estrategia que más les ha funcionado es, si nos acordamos, cuando Egipto empieza a señalar a hermanos musulmanes, los persigue, los ilegaliza, ellos huyen. Algunos van a Marruecos, a Argelia, muchos van a Inglaterra, otros llegan a Francia, Bélgica, y ahí ven las dos fragilidades que para ellos son unas potenciales importantes. Por un lado, Europa está con la guardia baja, los acoge como refugiados, exiliados políticos. No lo son. Y por otro lado, todo el flujo migratorio para captar y recaudar fondos, con la idea de que si en los países de origen tienen algún problema, siempre tienen esa fuerza afuera. ¿Qué han conseguido? Pues que luego viniese todo lo que ha llegado, desde las mal llamadas primaveras árabes, las revueltas, donde Marruecos tuvo que legalizar un partido islamista que pasó al poder.
incorporando una modificación en la Constitución que era la libertad de culto, que es lo que tienen como mecanismo de frenada. Hermanos Musulmanes se vuelve a activar en Egipto, pero actualmente vuelve a estar señalado. O sea que no es nuevo, y esto es lo que más les ha funcionado. ¿Quién iba a pensar en 1930 Hassan al-Banna ver una Bélgica donde las instituciones europeas reconozcan a la mujer con el velo? Yeah. Que no se lo hubiera imaginado, pero la red globalista de los hermanos musulmanes lo ha conseguido. ¿Quién le iba a decir a Hassan al-Banna que en Francia tendría el congreso más importante de la reunión anual de hermanos musulmanes? Se hace en Francia. Entonces, esa es la táctica que les ha dado éxito. ¿Cuándo despierta Occidente? Pues bueno, cuando empiezan a haber ataques, cuando empiezan a haber células que dicen no, esta estrategia es muy lenta y hay que dar visibilidad, hay que despertar a nuestros jóvenes, ¿no? Y aparecen los atentados, pero mucho antes que esos famosos atentados, el 11S, el 11M o muchos otros, ya hacían señales, ya habían académicos que advertían de esta corriente. No era por casualidad que, por ejemplo, en Marruecos el salafismo era una corriente perseguida e ilegal. El líder de los salafistas en Marruecos, ahora no me saldrá, Benkirán, su padre estuvo huido y de hecho él se formó fuera de Marruecos. O sea, no es nada casual lo que estamos viviendo y lo que estamos ahora padeciendo es el éxito de la red del islamista en su auge. De hecho, los hermanos musulmanes la prueban en Egipto porque les dieron un golpe, pero ellos ya estaban en el poder. O sea, y realmente ellos sí toman el poder si no se toman medidas contra ellos. O sea, sí son gente con capacidad. Hay gente que los ve como algo subdesarrollado. No, esta gente que va... Yo creo que como les dejes actuar, de hecho, tienen planes de islamización para Francia. Yo creo que eso demuestra qué capacidad tienen. Tienen capacidad y tienen un modelo que se repite. ¿Por qué se mantienen tan fuertes, unas raíces tan fuertes en Egipto y que han conseguido extenderse? Su táctica es, donde no llega el Estado están ellos. Todas las zonas humildes, donde hay falta de sanidad, falta de educación, protección social, etcétera, está la red de hermanos musulmanes. Contrapartida, tú tienes que militar. Y al mismo tiempo te explican, es que tú estás así porque tenemos unos dirigentes que se han apartado del buen camino, de las leyes islámicas. Eso va avanzando. Dan el salto cualitativo cuando esta mentalidad llega a las universidades. La Universidad del Cairo podía ser una referencia en el mundo árabe, como universidad donde las mujeres iban sin velo, libres, pero ¿qué sucede? Que a medida que se iban formando los jóvenes y ven que aquel proyecto de el ascensor social, ¿no? Me formo, vengo de una familia humilde, voy a tener unas perspectivas y ven que realmente la organización social, las oportunidades están limitadas y aquel que tiene poder se mantiene en el poder, el argumentario de hermanos musulmanes le da toda la explicación y ellos lo acaban argumentando y reforzando mucho más académicamente. Uno de los libros prohibidos de hermanos musulmanes es del Kurchar, que se formó en Estados Unidos y vuelve a Egipto escandalizado de lo que ve en Estados Unidos y más reforzado la idea a nivel intelectual contra la democracia. Y todos esos escritos les sirven de referencia a jóvenes ahora que de aquel entonces y de ahora en la universidad. Por lo tanto, consiguen dar el salto no solamente como una organización que da asistencia social, sino también toda una organización intelectual, académica, que lo argumenta. Y a la vez surge la yihad islámica, aquellos jóvenes que dicen no solamente con el activismo social, político, sino que tenemos que darnos a conocer. Y de ahí empiezan los atentados, ¿no? Se cargan a Nasser, el famoso vídeo donde dice me he reunido con ellos y lo único que me han pedido hermanos musulmanes es el hijab, pues se lo cargan y así. Y de ahí surge la alianza para ellos fantástica de tener
un brazo intelectual y un brazo armado. Y en cada país consiguen sembrar, porque la idea no era solamente Egipto, la idea es que el islamismo sea un movimiento global, y de hecho tan global que hay documentos muestran miembros de hermanos musulmanes reuniéndose con líderes de movimientos, alianzas con Hitler. O sea, y que les acabó de inspirar mucho más en esa idea de educar la sociedad y el individuo, que se inspiran. Y de hecho, uno de los últimos más famosos predicadores de Al Jazeera llegó a decir que Hitler igual se pasó un poco, pero que estaba bien. Y eso es terrible. Pues que lo terrible es que hoy hayan gente entre nosotros que haya retuiteado y que le haya dado validez a estos personajes. Has hablado de la globalización musulmana, pero hay otra cuestión que también es llamativa para la gente, que es otros globalistas, que se dan, claro, vienen de preceptos supuestamente antitéticos o muy diferentes, pero luego se dan un poco la mano con ellos. Yo lo veo en países europeos que cuando hay conflicto con este tipo de gente, por el tema del hijab, por un asesinato, por cualquier cosa, la nueva izquierda, la izquierda que es hegemónica actualmente, va de la mano con los islamistas. Cuando yo, por ejemplo, lo veo con el tema de Palestina, por ejemplo, Gaza, y ves a gente LGTBI, no sé qué, con la bandera a favor de Palestina, que vale, que muy bien lo que yo defiendo los dos estados, muy bien lo que tú quieras defender, pero yo soy consciente de que la gente de Hamas cogería a esa gente con esas banderas y los lapidaría. Entonces, claro, a mí me choca y quería saber tu opinión sobre qué te parece esta alianza extraña que ves incluso en España, que protegen, que salen con el salafista haciéndose la foto. Sí. Bueno, yo lo que veo es el éxito del islamismo en su apogeo, dando señales de vida. ¿Qué sucede? Que toda esta izquierda que se ha acogido al multiculturalismo, a las ideas woke, no se da cuenta que lo que ha generado son grandes fisuras que el islamismo ha sabido aprovechar muy bien. Y ahí surge esa alianza, ¿no? Esta cosa de todo muy relativo, es que depende, es su identidad, es a la diversidad. Ellos han visto ese punto débil, aunque el islamismo no es la izquierda que ellos se piensan, y entonces han dicho, aquí estos son nuestros aliados, estos son nuestra llave para penetrar en las estructuras políticas, sociales en Europa. Y al mismo tiempo les han sabido crear unos discursos que han penetrado. Pero el resultado, lo que vemos ahora es el resultado de años de trabajo. Nadie se piense que todas estas manifestaciones pro-Palestina, que es que tenemos una juventud y una izquierda muy bien amueblada que sabe ubicar Gaza, es que no saben ni dónde está Gaza. Pero ¿qué pasa? Que hay toda una maquinaria ahí que pues hacen esta lectura simplista donde o estás con unos o estás con otros. Y la cosa, para mí es muy clara. Netanyahu un día la democracia lo quitará. Jamás seguirá allí. Y el problema de Palestina no es Israel. Son los islamistas, en primer lugar. Son los islamistas. Nuestro enemigo no es Israel. Son los islamistas. Es que en Gaza han liquidado al FPLP, han liquidado a la autoridad palestina. Es que ellos eliminan la oposición. Exacto. Entonces, yo no podría para nada ahora ponerme una bandera de Palestina. Solo por los de Hamas. Es que yo no puedo. No puedo porque por respeto a mi propia trayectoria. Es que ellos serían los primeros de lapidarme. Hombre, mira lo que han hecho con los cristianos, ya prácticamente no hay ahí. Entonces, falta reflexión. No quiere decir que las políticas de Netanyahu sean perfectas, ni mucho menos, pero de allí a decir que hay un genocidio, etcétera, creo que falta un poquito más de rigor y seriedad. Y esa es una de las grandes consecuencias. O sea, el hecho de esta alianza del islamismo con estas políticas hace que perdamos capacidad de análisis, que ese es su objetivo. Tienen la capacidad de hacer injerencia, perder capacidad de acción y estar manipulados.
todo eso es la coacción a la democracia y a Occidente. Te voy a preguntar sobre otra cosa que a mí también me escama bastante, pero antes me gustaría decir que el Islam no entiende de razas, de razas, entiéndeme, de gente de determinados contextos, porque hay mucha gente que dicen inmigración e Islam, no es lo mismo. No es verdad. Y de hecho, musulmanes e islamistas radicales los hay de todos los colores, de todos los países, porque se expanden como una plaga. Es así, la ideología me refiero. O sea, quería hacer esa reflexión para saber si estabas de acuerdo o no. Sí. Yo creo no, que no hay una fotografía. Claro. Y luego, ahora se dice mucho, no, es que la inmigración trae tal. No, este ya es un problema de Europa. Este ya es un problema de Europa, no viene de afuera. Los más radicales no adoctrinan utilizando el árabe, utilizan el francés, el español, sí, lo hemos permitido, es verdad. El italiano y tal. No es un problema que nos viene de afuera. ¿Que tienen referencias afuera? Sí. ¿Que afuera pueden estar más armados? Posiblemente, más desarrollados, pero es un problema nuestro. Yo siempre digo, si yo, que siempre hago la broma de no puedo ocultar la edad, yo nací en el 74 aquí, ¿cuántos han nacido después? ¿Y dónde los vas a ubicar? Yo no soy una inmigrante, yo soy española. Ahora, yo he tenido el privilegio, a diferencia de otros, de haber nacido en un entorno que me formaba como ciudadana española. El problema que veo para formar ciudadanos españoles, como dices tú, con gente de fuera? Mira, yo tengo un amigo que, sus padres son de Jordania, en realidad son palestinos, pero tienen como la documentación de Jordania porque de Palestina no hay. Y se vinieron aquí en los 70. Son más mayores que tú. Y él, cuando vinieron aquí, claro, él decía, no, es que mi padre... vino aquí y lo que había era mayoría de españoles, se tuvo que juntar con los españoles. Claro. Él tiene más o menos mi edad, un poco menos que yo. Él cuando nació, pues tuvo que integrarse. O sea, tú le ves y es español 100%. ¿Por qué? Porque no le quedó otra también. Y él lo dice, si mi padre hubiera venido ahora, dice, estoy seguro de que por las comunidades que hay, no se hubiera juntado con españoles, no hablaría bien español, no querría que su hijo se eduque en algo español. Y creo que el problema es ese, de que ha venido mucha gente de forma muy masiva, gente también de forma ilegal, que no sabemos quién viene, y claro, ellos van directamente a su zona. Claro. Y eso es un error. Primero se han tensionado las zonas, pero a más, esta política del multiculturalismo, esta izquierda, lo que ha delegado esa gestión en organizaciones multiculturales islámicas. Que volvemos otra vez... En el libro lo dices con el salafista, sí. Volvemos otra vez a la red de hermanos musulmanes. O sea, ellos no te van a crear ciudadanos, ellos no te van a crear españoles, van a crear islamistas. Y gente con España, incluso. Entonces, claro, se tendría que mirar realmente la capacidad que tienen de injerencia estas organizaciones y ver realmente la utilidad. Y es que tenemos que invertir dinero público. Yo estoy totalmente en contra. ¿Yo para qué quiero una organización que segrega por religión y por sexo? En otros países están prohibidos, incluso en países musulmanes. Exacto, pero es que aquí no tenemos esa conciencia. Así que en otros países, el más cercano, Marruecos, hay la conciencia de luchar contra lo que ellos llaman el oscurantismo. Nosotros aquí no. Es que parece de chiste que en Marruecos lo hagan y aquí no. Claro, nosotros es que encima estamos censurados. Si tú quieres conversar con una chica y decirle, oye, llevas el hijab, ¿por qué tal? Ya el mero hecho de querer dialogar te van a catalogar de islamófobo, racista, etc. Mientras que en los países, Argelia, Marruecos, eso se debate constantemente y hay una lucha activa. Aquí no. Y no hemos, cuando se decía, vamos a hacer una contranarrativa contra el yihadismo, etc. Primero no se hizo ninguna. Luego se quedaron cortos porque la contranarrativa no era solamente no vayáis a luchar. Es que requiere mucho trabajo previo. Hay todo un proceso anterior a llegar a ese punto que nunca se ha abordado. Y siguen igual, nadie hace frente a ello, nadie está controlando estas organizaciones, el temario que tienen, los métodos, quiénes son. Por ejemplo, tomar medidas drásticas de prohibir los hermanos musulmanes, con el hijab, con un montón de cuestiones, aquí se insurreccionaría incluso la propia izquierda diciendo que es el fascismo que llega, pero es que yo creo que va en favor de los propios inmigrantes. Y cuando yo te quiero hacer esta pregunta, yo ya sé la respuesta, me he leído tu libro, o sea, yo ya sé lo que vas a decir, pero creo que a la gente le gustaría oírlo. ¿Tú crees que
Claro, porque la mujer tiene una situación más complicada en esa comunidad que un hombre. ¿Tú crees que la mujer, sobre todo teniendo en cuenta niñas, 15, 16, 17, 18 años, la gente dice, no, es que lo hace por voluntad propia, ¿no? Y sale a lo mejor la chica con el padre así al lado diciendo, venga, dilo, es por voluntad propia. ¿Tú crees que una chica en ese contexto de una familia, vamos a decir, rigorista o más tradicional musulmana, tiene libertad de elección dentro de una comunidad cerrada? No tiene libertad de elección ni capacidad de decisión. Tiene que servir una niña. Primero, se le quita el derecho de ser niña. Es una mujer que es una amenaza a la moral de la familia y que, por lo tanto, hay que proteger. Y hay que adoctrinar, instruir y controlar. Y aquellas que no cumplen esos preceptos son unas inmorales, son unas putas, son unas infieles, hay que señalar, hay que pegar, etcétera, etcétera. Entonces no existe la libertad de elección. Y aparte, ya hay mecanismos de coacción constantes que a más se han engrandecido. En la comunidad, dices, ¿no? No solamente en la comunidad, es que la comunidad ahora y los islamistas están reforzados con todo un contexto político, con todo un contexto en las redes sociales, están llenos, Instagram, TikTok, de la yihadista, mi hijab me lo pongo tal, sindicatos de estudiantes que salen a decir que el hijab no sé qué, etc. Toda una serie de campañas que hacen que sea imposible que elija. Mira, si una mujer me dice, yo lo llevo, con todas las consecuencias, ¿de acuerdo? Llévalo. Tienes que respetar mi derecho de debatir y cuestionar el impacto que eso tiene. Sí, pero lo haga con 18 años. Exacto, con conocimiento de causa. Ahora, una niña de 5 años, no tiene conocimiento. La estás segregando, la estás secuestrando. Le estás secuestrando el derecho a desarrollarse como individuo, sus derechos más básicos de su identidad. Y a más, lo más terrible, que le haces creer que su feminidad es una provocación, es una violencia hacia la sociedad. Yo conozco el caso de una chica que venía a Cosas Nuestras de Valencia y, claro, llegó un día, era argelina ella. Y tenemos gente que viene de esos contextos, nacidos aquí, pero que, bueno, pues que vienen a nuestras cosas y son bienvenidos, son españoles igual. O sea, son gente culturalmente que, no que rechace, pero que sí que, porque claro, no vamos a pedir que la gente diga, no, que hay una línea y no quiero, sino que ellos se sienten españoles, que aman España, que, bueno, que no son musulmanes, pero vienen de ese contexto. Y claro, normalmente son chicos. Entonces, claro, vino una chica. Y tenemos varias chicas así, pero vino con el velo. Claro, yo estaba asustado, digo, se equivoca de sitio, ¿qué hace con el velo aquí, no? Y claro, le preguntamos y nos dijo, claro, es que lo tengo que traer porque los del barrio se chivan. Dice, es que me pillaron un día fumando, o sea, fumando. Y las mujeres no fuman para ellos. Y claro, el padre luego... Claro, es el control. Y venía con el velo y luego se lo quitaba allí. Sí, ya, es el control. Para que veas, es el la gente me dice, no, te lo estás inventando. Yo, no, esa es la realidad. Para huir del control tienes que mantener... Es esquizofrénico y se pasa muy mal. Tenemos muchos... Por eso al principio te he dicho, y tantas otras historias. Muchas chicas tienen que mantener unas apariencias, unas formas y irse muy lejos de donde está su barrio, su familia y hacer su vida. Pero llega un momento que tarde o temprano eso explota. Eso explota. Explota con dolor, con mucho dolor. Sí, porque te pueden repudiar, claro. Aparte de repudiar el sentido interno de tu identidad. Por eso es muy importante empezar a luchar contra estas organizaciones, frenar el impacto, para garantizar ese derecho a construir la identidad. El problema nuestro cuando dicen, los inmigrantes tienen más hijos. Vale, sus hijos no es el problema. El problema es que nacen en territorio español, pero no crecen en los valores españoles, no crecen en nuestra realidad social. Incluso crecen con rechazo a lo nuestro. Claro. Entonces, y lo refuerzas con todas esta matraca de organizaciones, de estos discursos, esta matraca de interlocutores comunitarios, imanes, predicadores, organizaciones, y luego, claro, ya el fichaje estrella de turno de cada partido político con su hijab diciendo se ve, por ejemplo, ¿no? Exacto, qué libre que soy. Entonces, claro, tú imagínate ese impacto en una niña en su casa
cuando quiere rebelarse contra ello y le hasta plantan la todo diputada eso. va con el Exacto, hijab. como tú, ¿quién te crees tú que vas a... Claro, y te surge esa pregunta, pues igual seré yo que soy mala, ¿no? Y es muy duro luchar contra ello. Y mucha gente lo tiene, como dices tú, lo tiene oculto. Otra chica que también está con nosotros, igual. El padre se enteró y es como, ahora finge como que no. Y la pobre mujer es una mujer es una chica joven, muy occidental, tiene pues española, pues sí, es más morena, tiene pelo rizado, pero es una persona que tú hablas con ella y es, vamos, igual que yo, igual que cualquiera. Pero claro, tiene que fingir que no, incluso trabajando y Sí. tiene que fingir que no. No, yo he y tenido... esta chica es argelina también. Y claro, yo digo, pero es que esto no es normal, chicas de 20 y pocos años teniendo que hacer ese paripé en España, que esa libertad es parte de nuestra cultura, de lo que somos. Sí. Yo he tenido que mediar con una familia para que pudiera una chica hacer unas prácticas en Derecho, una carrera importante, en Francia, con la universidad. Fíjate. Es que estudiar es vital porque le permite salir de ahí. Exacto. Es que es así, tal cual. Pero por eso, a la mínima de cambio que ven que en la formación empieza a haber posturas, movimientos de las chicas que no enseguida intentan coartarlas. Y eso no... Ya. Eso no deberíamos permitir. No. ¿Pero por qué lo hacen? Porque saben que pueden hacerlo. Y a la vez porque hay un entorno que fomenta que se haga. Te quería preguntar también respecto a todo esto, y antes de preguntarte por el hijab en sí, sobre una figura o un movimiento político que ahora en la izquierda es un poco predominante, por lo menos en España está empezando a serlo, también porque mezclan inmigración e islam sin darse cuenta de que no es lo mismo, ellos mismos, el feminismo islámico. Claro, yo por ejemplo cuando veo que en Irán las mujeres mueren luchando por quitarse el hijab, porque es el símbolo de la opresión, y veo aquí a gente haciendo campaña de póntelo, quítatelo, da igual, allí es por quitárselo y aquí es por ponerlo, y claro, y defendiendo, ¿no? Mientras están bailando en TikTok. Claro, y yo veo eso, gente además que sale haciéndolo con escote, que no sé, gente guapa, que se pincha la cara, que no sé qué, esa gente que parecen modelos, ¿no? Claro, yo veo eso y digo, esto en una sociedad con la gente con la que estás trabajando, lo más bonito que te dirían es que eres prostituta, literalmente. Exacto. Y a mí no me gusta ese tipo de gente que hace esas cosas tampoco, pero yo respeto que hagan lo que quieran. Y de hecho yo lucharía por defender que pueda hacer el idiota en TikTok si quiere. ¿Por qué? Porque yo creo que tiene que tener libertad de expresarse. Pero cuando veo que hacen campaña, como cuando lo del pelo, ¿no? Que cogían y se cortaban las puntas las actrices. De, esto por Irán. Y es como, ya, pues lucha aquí porque la gente no la ponga en el hijab, ¿no? Entonces el feminismo islámico me parece como algo antitético. O sea, son dos términos que no pueden ir juntos. No, son antagónicos. Pero aquí sí lo hay. Y son asociaciones pagadas, subvencionadas. Pero es antagónico. Aquí, en España tenemos mucho postureo de redes sociales, pero a la hora de la verdad no hay nadie en esta causa, para empezar. Y todos estos mensajes, lo que decía antes, ¿no? Todos estos movimientos forman parte de la red del blanqueamiento y normalización del islamismo. No existe feminismo islámico. Lo único que los islamistas dicen, bueno, para convencer o acabar de seducir a estos de la izquierda flojita, ¿qué les tengo que poner la frase feminismo? Pues le pongo feminismo. Pero el feminismo, un verdadero feminismo, no tiene nada que ver con el hijab. Pero tú imagínate un imán de estos, un salafista diciéndole, sí, el feminismo islámico. Es que no, es que... A la casa, a la cocina. Es totalmente antagónico, es que se ríe. De hecho, se ríen de nosotros como sociedad, se ríen de cómo nos embaucan, se ríen cómo caemos en sus trampas, ¿no? Y esa es la tragedia y las consecuencias que antes decíamos, cómo estas chicas pueden rebelarse cuando hay todo esto, ¿no? Y reciben inputs por tierra, mar y aire, o sea, desde estas tiktokers o lo que sea, a los políticos de turno, al mensaje de la ONG de turno, a algunas maestras en el colegio hablando del multiculturalismo. Sobre el hijab, claro, hijab, niqab, burka, hay mucha gente, vi a gente del PP decir, no, estamos en contra del burka, pero el hijab y el niqab no crean ningún problema en la sociedad. Claro, yo lo pienso y digo, porque no se lo hacen a tu hija, si no, créeme que sí estarías en contra. ¿Qué posición tienes tú respecto a lo que habría que hacer en la sociedad con este tipo de vestimentas? Para mí, se tendría que garantizar que en las aulas, en los colegios, ninguna niña lleve hijab, mientras sea menor de edad. Espacios públicos, ¿no? ¿Por qué? Para garantizar la libertad de elección.
intentar garantizar la libertad de elección. ¿Por qué? Porque ya hay bastante inputs, como he dicho antes, ¿no? Zonas tensionadas, coacciones que blanquean, que someten a esa violencia. El hijab es una violencia hacia una niña que le roba la infancia y la convierte en un objeto sexual. Y no hay opción. Luego, una vez mayoría de edad, alguien decide llevarlo, se informa y quiere llevarlo, pues como quien lleva una cresta. Tiene consecuencias, tiene que tener consecuencias. Tenemos que tener capacidad de frenar. Tiene que haber la capacidad de que si yo en mi empresa hay ciertas cosas que no quiero que formen parte de ella, rechazarlas y no sentir la matraca. ¿Por qué? Por una cuestión, es que es de seguridad. Es que yo siempre pongo cómo una joven que se encuentra en determinada situación de vulnerabilidad, imagínate, va a unos servicios sociales y se encuentra alguien con el hijab. Claro, ¿qué hace? Sí, ¿Qué a lo mejor está ahí porque no se lo quiere poner. Exacto. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Doblegarse. Entonces, de eso se trata. Entonces, hay una responsabilidad individual de cada uno de nosotros. Y aquí apelo especialmente a todo el tejido empresarial, porque por ahí van a empezar a normalizar han empezado a normalizar el hijab. Y luego el sentido de responsabilidad de protección de los menores. Garantizar que las menores tengan el derecho de formarse para poder decir no. Es que si se forman, pueden tener trabajos y pueden realmente vivir. Porque Exacto. Lo que hiciste tú, por ejemplo, muy poca gente va a ser tan rebelde. Claro. La mayoría de la gente va a decir, no tengo nada. Pero yo lo hice y corrí un riesgo muy alto. Y ha acabado. Y estoy aquí. Pero podría no estar aquí. Sí, te van a pasar cosas. Exacto. Y tú has leído el libro. Sí, estando sola en los sitios donde has vivido, incluso ya solo por eso. Ya no por los islamistas. Exacto. Te puede pasar, mujer sola, joven, en un sitio así, hombre. Claro. Entonces, por eso que tenemos una responsabilidad del conjunto de la sociedad. Nosotros no tenemos la capacidad de empaque que ha tenido Francia. Nosotros, ante esa misma presión, vamos a claudicar mucho más rápido. Y Francia está derruida. Es un país que Totalmente. Está muy mal. Francia, Bélgica. De hecho, en Bélgica quieren sacar al ejército a la calle. Imagínate cómo están las cosas. Exacto, es que se está preparando. Entonces, Italia también. Alemania. Tú dices que está peor Italia que España, ¿no? En esta situación, ahora mismo. En el libro creo que sí. Es lo que... No, en Italia estuve viviendo, pero hay una zona de Italia que sí, que toda la zona de Lampedusa, el primer impacto del flujo. El norte es totalmente diferente. Nosotros está como se está más expandiendo como una capa de aceite. Ahí está como dividido, dos bloques, pero aquí se está expandiendo de una forma más homogénea, ¿no? Sí que es verdad que pues hay zonas pues no tan como Valencia, País Vasco, Cataluña, Madrid, pero es mucho más homogéneo que lo que es en Italia. Es problemático. Pero claro, porque en Italia viene gente de más sitios. Yo creo que aquí, como es Marruecos y Argelia, lo principal. Exacto. Y luego hay una cuestión que al principio no se le da importancia, pero históricamente sí que ha habido una consolidación más de una migración magrebí, norteafricana en Francia, Bélgica, sí, España, que han hecho cadena de traer. En los perfiles en Italia todavía son más variopintos, aunque sí que el sur se ha detectado organizaciones de hermanos musulmanes con gran influencia y que han abierto diferentes centros. ¿Qué piensas de una cosa que a mí me preocupa bastante, porque la verdad es que empecé a investigarlo hace poco y en el libro hablas de ello, de la banca islámica en su papel aquí? Claro, porque son los financiadores de toda esta propagación y por eso pueden montar tantos negocios, porque tienen crédito sin intereses. Claro. Mira, la banca islámica, la persona justamente que la está gestionando aquí ha sido una diputada del Partido Islamista marroquí, formada en la Universidad de Barcelona, y su función es instaurar la banca. Cuando era diputada,
del Parlamento marroquí. Su función era estar aquí para esa banca. Ahora no es diputada y sigue manteniendo esa función. Es la otra pata. Hemos dicho que el Islam es una corriente política y, evidentemente, como organización social completa, el individuo, la educación y también la economía. Es uno de los pilares. Igual que ha sucedido en Inglaterra, que ya hay una banca propia islámica que funciona, aquí pues es el proyecto COP Halal, se está instaurando, tiene una sede en Barcelona y está funcionando. Llegan a decir cosas tan horribles como que la crisis económica que hubo en el 2008 era una guerra de Alá contra los que no seguían la Sharia por ser infieles. O sea, eso, aparte de que no trabajan sin comisión, etcétera, y lo utilizan, pues que están creando su economía paralela. Tienen sus comercios paralelos, todo lo que conlleva una sociedad, ellos lo están gestionando de manera paralela. Una sociedad paralela, sí. Y con el beneplácito de los políticos. Es que no es una cosa secreta. No es que hay un escondido, no. Es que participan en foros de política con Yolanda Díaz hablando sobre economía. Y no pasa absolutamente nada. Nadie se ruboriza. Por eso apelo a la responsabilidad individual de hacer frente a esto, que no es una cuestión solamente de que vayan a legislar y frenar este movimiento, sino que también tiene que haber un posicionamiento de la sociedad y que no nos acomplejemos con la etiqueta esta de islamófobos. Es que, por ejemplo, bueno, cualquier crítica que hagas al Islam eres islamófobo directamente. No, yo soy islamófobo. Ya, pero es que no es una fobia, es que no te guste algo no significa, o que no lo quieras aquí, no significa que tengas una fobia a ese algo. Porque si no, ellos serían muy cristianófobos y otras cosas. Ellos, por ejemplo, sí tienen esa dicotomía de ellos o nosotros. Y es una cosa que a mí me choca porque lo veo cuando confronto con ellos. Ellos sí te ven como un infiel, ellos sí te ven como alguien que está usurpando lo suyo, porque claro, como esto fue territorio islámico por conquista, por lo menos gran parte de la península, ya es suyo y lo quieren recuperar. Y ellos, yo veo que tienen esa animadversión de los decadentes occidentales, decadentes cristianos, frente a nosotros, que somos la comunidad. Exacto. Ellos parten de la idea de la supremacía islámica. Tienen eso en mente. A nivel mundial, ¿dónde tienen supremacía? Y entonces, confrontación con la decadencia de la democracia occidental. Y sientan la idea de ellos y nosotros, y a más con la idea de expandirse, fíjate que alardean de todos los conversos. De todos los conversos, ellos, este ha vuelto, ¿no? Y son incapaces de realmente de ver la dimensión de todos aquellos que huyen. Hay muchos apóstatas. Muchos. Somos muchos. Y de hecho son la gente más necesaria y en este sentido más valiente con el Islam. En Francia se están empezando a movilizar en un sitio donde te pueden cortar la cabeza por decir algo. Claro. Esa gente para mí, vamos, hombro con hombro, porque es gente que de verdad conoce eso y encima sabiendo lo que le puede acarrear. Claro, es que dejar el Islam para ellos es lo peor. Entonces, y si encima hablas más. Entonces, y aquí en España hay mucha gente que ha dejado el Islam, pero no puede hablar, porque no hay protección. Pero no digo una protección policial, es que no hay protección, no hay acompañamiento, no hay el poner en valor. No hay el poner en valor, porque estamos secuestrados por el buenismo, el que el Islam forma parte de una realidad, que no se puede. Y si tú eres de ese contexto es como no es que tú eres de ellos. No eres de ellos. Ven para acá. Mira, ha habido la polémica sobre el lugar de culto en un campo de fútbol que se dijo pues que no se tenía que tal. ¿Qué problema hay en que no se rece en un campo de fútbol y se vaya a rezar en un sitio más digno? Y que conjuntamente la sociedad tenga claro que un campo de fútbol es para el fútbol. ¿Qué interés hay en mostrar tanta gente reza al Islam? Que son muchos que están en la calle, que no cogen ni en sus sitios. Que... Exacto. Todo eso, y se repite, porque no es una cosa de un sitio solamente. Lo hacen en la calle aposta. En toda Europa es lo mismo.
Entonces, yo estoy a favor de que no se utilice el campo de fútbol para... Ni en la calle, ¿eh? Ni en la calle. Cada uno en su sitio. Pero inclusive tienen que pensar para su propia dignidad de culto. ¿Dónde es más digno rezar? ¿En un campo de fútbol, en una acera o en el espacio que toca? Pero ese es el pulso, sí. Y esa es la batalla. El que estamos aquí y avanzan. De hecho, por ejemplo, yo estuve denunciando el caso de Austria, que ahora lo van a arreglar, se supone, y van a prohibir que la Sharia sea como un ordenamiento privado aceptado, porque ha habido un juez que entre dos empresarios musulmanes han aceptado el veredicto del... ¿Cómo es? Los sabios, no, los eruditos, del erudito islámico, que a mí es como antitético también, pero bueno. Y claro, que se acepte como un ordenamiento privado de una comunidad legalmente, eso es una cesión ya de que van a ser el Estado en el futuro, porque ya empiezan a regirse en zonas, las zonas cada vez serán más amplias, al final van a mandar ellos. Pues que ya hay zonas que mandan ellos. De hecho, te quería preguntar, ¿en España hay zonas, porque en todos los sitios se dice que no, ¿en España hay zonas donde impera ya la Sharia? Sí, hay zonas. Hace poco, en Figueras, se multó un bar porque en ese bar el lavabo de mujeres se lo tenían como almacén y no entraban las mujeres. Y entonces se demostró que no es que no quisieran entrar, es que están prohibidas. Ya está imperando. Ya impera. Cuando vas por la calle tienes que vigilar, tienes que cambiar el tono de voz. Las mujeres en la acera donde hay una mezquita bajan el tono de voz. A ciertas horas no salen porque está lleno de hombres. Está imperando ese orden. Yo me puedo tomar antes una caña en Tánger, en Casablanca, que en el barrio de la Marca de en Figueras. Ya. ¿Eso qué es? Eso es una realidad. Mira, otra cosa que hay un egipcio islamista que se dedica a propagar su inmundicia y está todo el rato diciendo que no entendemos que la mujer cuando va con el niqab, ni siquiera el hijab, en realidad lo que hace es protegerla porque así no la violan, así sí. No. Y empieza con esa película ya. Sí, pero el problema no es que tengas la mentalidad de que prácticamente se puede violar a una chica por ir sin... No es que va provocando. O sea, ya, yo creo que sinceramente si vienes a Europa tienes que acostumbrar a que puedes ver un tobillo sin volverte loco, no sé. Eso es hay una viñeta que corre en las redes sociales que hacen como hay un plátano ya caduco lleno de moscas y una mujer con el burka sí. Totalmente limpia, ¿no? Bueno, pues eso es lo que te decía antes. De la impureza. La impureza, el sexualizar a las niñas, que les quitan el derecho de la infancia y las vuelven un objeto sexual. Sexualizan ellos, en realidad. Las sexualizan ellos. Y es más, el problema que un hombre sea violento o sea un acosador sexual no es que el hombre sea el problema, es que es la mujer. Es lo que decía, la mujer siempre es la provocación, la mujer es la amenaza. Y esa es la premisa con la que avanzan. Por eso, por ejemplo, los talibanes no les cuesta nada decir, bueno, pues las envolvemos, las enterramos y nosotros funcionamos. Y no hay ninguna movilización por ellas, porque es la otra parte de la humanidad que está ahí considerada menos que un gusano y no tenemos ninguna organización internacional ni ningún grupo político que esté recordando la existencia de esas mujeres allí esclavizadas. Porque ahí sí que haría falta un movimiento feminista. Sí. Yo ahí sí que hubiera enviado, después del terremoto, a grandes mujeres profesionales preparadas a socorrerles y que vieran. Pero para eso haría falta pensar. Y que hay muchas de esas mujeres que estarán, pues como en la situación de tu madre, totalmente lobotomizadas y controladas. Absolutamente. Claro. Que lo ven todo de, qué infiel, que prostituta, porque va vestida normal. Claro, es que, fíjate, es que se llega a pensar incluso si sonríes, ya es una provocación. Y si te ríes también. Claro. Porque reír tampoco está bien si abusas. No. Para nada. Y mirar. Ni siquiera puedes mirar. Y la respuesta es la violencia. ¿Por qué? Pues es la impunidad. Porque el hombre tiene que mandar, el hombre tiene que regir, porque el islamismo tiene un orden social que hay que cumplir. Y envalentona, empodera al hombre como ejemplo de éxito y que tiene que aplicar la fuerza. Es que tú ves las imágenes de Afganistán, por ejemplo, la época soviética, y ves mujeres normal. En Irán, por ejemplo, con el Sahara igual. Y
esta izquierda no aprende de los errores. Los comunistas apoyaron a Khomeini. Si no hubiera sido por su apoyo, Khomeini no hubiera llegado al poder. Pensaban que se lo iban a quitar fácil. Y la realidad fue que los exterminó. Ya, pero eso es lo que harían en cualquier sitio. En Líbano, por ejemplo, Hezbollah, a toda la izquierda comunista que había ahí, en la zona donde ellos están, los exterminó a todos. ¿Y de dónde emanan todos estos? Hezbollah, Hamas, de la red de la hermandad, que ellos dicen, bueno, todos somos hermanos. Cuando dices, tú eres de hermanos musulmanes, bueno, todos musulmanes somos hermanos. Hay alarma. Exacto. Y es que, aparte, tenemos una realidad política que ni siquiera es consciente de lo que se dice cuando se habla de ello. O sea, les plantan todo esto en el hemiciclo y no responden. Yo he visto en comisiones donde a una le preguntan si es de hermanos musulmanes, no contestó y se quedaron y nadie protestó, si no nada, ¿no? Como si no pasara nada. Absolutamente. Y si pasa, porque esa gente quiere implantar la islámica. Pues la falta de conciencia de la dimensión de la amenaza. Que la gente piensa, especialmente los políticos, es solamente un atentado. No, oiga, el atentado es el final. Entonces la muletilla. Hay mucho más que empieza antes y que viene después, que es mucho más peligroso. Y yo insisto siempre, los miembros del grupo de inteligencia en Alemania avisaron sobre la amenaza del islamismo que podía reemplazar la democracia. Que es su objetivo también político. Que está ahí, El kit de la cuestión es que dentro de X tiempo haya un partido que gobierne bajo los preceptos de la Sharia, utilizando la democracia y la negligencia política. Y aquí no surge este debate. Y ahora por ejemplo, en Inglaterra se ve, están colonizando el Partido Laborista, que eso aquí en España con el PSOE y con otros está pasando, y al final terminarán o convirtiendo ese partido en un partido islámico o montando el propio. Claro, y todo antes decía, ¿no? La falta de conciencia y la visión corta de los políticos. Se piensan que es bonito, pongo una foto folclórica, tengo a alguien con un hijab, mira, tengo un nombre aquí, tal, Mohamed, no sé qué, y ya he hecho el trabajo. Oiga, no. Eso tiene un precio, que lo va a pagar en un futuro. Es que ellos lo ven a 4 o 8 años y los islamistas yo creo que lo ven a 100 y más. Ellos tienen una visión mucho más larga. Entonces, primero es el blanqueamiento, no pasa nada, se va avanzando. Y eso no es integración, eso no es cohesión. Eso es una negligencia que pone en peligro la democracia y nuestra Constitución. No, pero es que ya no solo la Constitución, porque los marcos legales España ha tenido muchos a lo largo del tiempo, sino que lo que es la esencia de ser español, lo que nos hace españoles. Se va a morir. Absolutamente. Y claro, la gente no se va a poder integrar. Y yo lo veo en colegios, por ejemplo. Si en un colegio el 70% son gente de fuera, con padres que tienen a los hijos un poco, vamos a decir, metidos en vereda hacia lo suyo, si hay minoría de españoles, ¿cómo se van a integrar? Si no hay nada a lo que integrarte, será al revés. Esos españoles se integrarán a ellos. Sucede eso. Sí, y creo que es el problema. Y sucede eso. Es que tenemos jóvenes españoles que acaban cogiendo hábitos, códigos sociales de ellos. Yo siempre digo, y soy hija de inmigrantes, y tengo la historia que tengo y entiendo la dimensión de ser inmigrante y tal, pero yo insisto, dar el DNI no te hace español. Tienes que ser culturalmente español. Ser español es mucho más, y tenemos que ponerlo en valor. Y decir eso no te convierte en racista. Es que... No, para nada, y tenemos que ponernos las pilas en ello. Y no acomplejarnos de lo que somos. Y evidentemente que hay gente que nace de padres inmigrantes, que de otra cultura o otra religión, pues se sienten muy españoles, crecen y son españoles, pero otros que nacen aquí, pero por desgracia en estos entornos tensionados que les inculcan valores que no tienen nada que ver con lo que nos hace españoles,
con resentimiento y que tenemos que estar al tanto y que posiblemente esas personas nunca deberían acceder a la nacionalidad española. Yo pienso igual, porque y tarde o temprano si se no tendrán que empezar a ejecutar las expulsiones y no es que hayas venido incumpliendo la ley de manera ilegal, no, es porque supones una amenaza a la seguridad, a lo que nos hace sociedad. Sí. Y eso se va a aplicar, y eso es mucho más allá del discurso de la remigración. Es mucho más complejo y que hay que debatirlo. Claro, porque no es solo, como dices tú, no es solo a los delincuentes, es que alguien que no se quiere integrar y que le educan aquí en odiar a España, esa persona no puede tener DNI. Y esa persona a lo mejor debería de estudiar y habría que promover que volviera a su país de origen, porque aquí nos va a crear un problema grave. Mira, se expulsó a un líder salafista de Reus. El que tenía fotos con Rufián, ¿no? Exacto, Este hizo toda una campaña con todo el arco político, independentista y socialista, porque Iceta también tenía fotos con él, diciendo de que lo expulsaban por islamófobo. Vale, lo que nadie explicó es que este señor, cuando se iban los políticos y los focos, era el que dirigía las coacciones en el entorno, que obligaba a las chicas a que si no llevaban hijab las llamaban de putas para arriba, que era una amenaza a lo que nos hacía sociedad. Entonces, yo me alegré de su expulsión y pensé, ahí tenemos una pista de dónde podemos empezar a abordar cosas. Pero me quedé helada viendo personajes haciendo declaraciones de no se le tiene que expulsar, no es un referente social, este señor da conferencias, este señor es un interlocutor. Claro, era la fotografía calcada de mi padrastro. Sí, sí. Entonces, y me parece increíble lo analfabeto que pueden llegar a ser algunos políticos respecto a este tema. No, los conocen profundamente, porque para ellos es un relato, parte de su relato. Claro, porque el político está ahí para hacer la campaña, la foto folclórica, mira qué guapo soy, cuánta gente me quiere y punto. Cuando he leído, por ejemplo, en tu libro, el tema de CIU, ¿no? Que te querían en listas, que claro, y luego de repente ellos mismos salen en la foto con el salafista que te arruinó la vida. Claro, es que ahí chocan mucho. Claro. Y ahí él haría su papel de como líder de la comunidad, todos juntos, sí, que vivimos, pero sí, luego es una persona que matrimonios forzosos. Claro, es que vamos. No, el discurso ya lo tienen muy aprendido. El Islam es paz, convivencia, la diversidad. Tuvimos al Pere Aragonés diciendo el Islam catalán, no sé qué, no sé cuánto. Perfecto. Y ahí se quedan. Pero luego cuando se van los focos, queda la realidad, la que vivimos la gente real de calle, surge la verdad. Y ahí no está nadie. Bueno, están algunos profesionales del ámbito social, lo ven y lo sufren y tienen que callar. Están censurados. Pero ya está. El político de turno no está allí. No lo ve. Sus asesores tampoco. Y las consecuencias de ello, que han hipotecado el futuro inmediato de nuestro país. Porque son generaciones y generaciones que están creciendo bajo el sesgo de estas. Cada día más difícil, claro. Claro. Y luego incluso en las propias comunidades lo que habría que dar es sobre todo protección a la gente que quiere occidentalizarse. Ya no es occidentalizarse, es que necesitamos ser nosotros como sociedad y formar, o sea, y que seamos españoles. Que España no lo que necesita son españoles, efectivamente. No tenemos que tener complejo de lo que somos. Es que yo cuando, por ejemplo, estaba en Estados Unidos, veía las banderas en las puertas de su... Sí, aquí pasa. Decía, pero y yo, si saco mi bandera, que casi me tengo que esconder. No, que te van a llamar facha a ti también. Yo soy facha, pero es que yo adoro... Yo sí sé lo que es estar de viaje fuera, volver y ver tu bandera y emocionarte y entender dónde estás llegando y que te pellizca el corazón. Y como a mí le pasa muchísimo. Pero tenemos un país que está acomplejado de lo que es, acomplejado de su historia, acomplejado de su presente. De su cultura, de todo. Sí. De todo, y además sin visión de futuro. Y eso no quiere decir caer en discursos de, como dicen, te odio. No, para nada. Bueno, yo no me considero racista, ni mucho menos entendiendo lo que es racista. Ahora, por decir que amo España, soy racista, pues vale, de acuerdo, es un nuevo parámetro. Me da igual, di lo que quieras. Perfecto. Por decir que las mujeres tenemos derecho a construir nuestra identidad libremente y de manera segura desde nuestra niñez,
¿Soy islamófoba? Soy Pues islamófoba. se ha convertido en eso también, ¿eh? Soy islamófoba. Muy bien, pues amo a mi país, posiblemente para muchos soy islamófoba, pero es que no sé otra manera de ser libre y coherente con lo que soy y con lo que es mi país. Tiene que empezar a darnos igual a todos lo que digan, porque nos van a decir de todo y al final hay que ser libre. Evidentemente, ya escribiendo y por cómo he vivido, hace años que a mí lo que digan los demás... En el libro se nota que te da igual. Sí. Me da igual. Es verdad que, y yo pues lo aclaro siempre, que hay cosas pues que no sé, por diferentes motivos no es conveniente que se expongan, pero ahí está. Lo que pueda ser interesante y útil para compartir está en ese libro. De ese libro te quería preguntar más cosas. Estuviste colaborando con la policía como traductora y luego salías en fotos como de infiltrada. Por si puedes contar un poco lo que dices en el libro para que la gente lo conozca, creo que es muy interesante. Puedes ayudar a España, realmente. Sí. Tuve la ocasión de tener relación con diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad y se dio unas circunstancias pues que era interesante poder saber cómo era Mohamed Fizazi, el líder de los salafistas en Marruecos, y pude estar dentro del núcleo familiar íntimo de este líder salafista, donde vi cómo hacía campaña por el partido islamista, Justicia y Caridad, y cómo organizaciones y líderes de organizaciones europeas pues iban a verle para recibir indicaciones. Este es un personaje condenado por yihadismo, por el ideólogo de los atentados contra intereses de España en Marruecos, y el cual, si entrara ahora mismo en territorio europeo, sería detenido. Esto era una acción que formaba parte de muchas otras cosas y fue una época pues, que tuve ocasión de aprender, de entender la dimensión y creo que, bueno, pues... aporté un granito de arena y estoy muy agradecida. Estuviste en Marruecos allí como infiltrada, ¿no? Bueno, sería infiltrada, sí. O sea, pero en Marruecos me refiero. Sí, fue en Marruecos, sí, porque este hombre no entra en Europa. Sí, fue en Marruecos. Fue en Marruecos, llegué en su entorno, entré en su familia, en conocer las tres esposas y todo eso. Es que desarrollas como, yo creo que son como dos momentos distintos, porque, claro, primero colaboras con estos que son como de Policía Nacional y luego con los que tienes más problemas de que luego te dan un poco de lado es con los Mossos, ¿verdad? Con los Mossos, mira... O sea, no con los Mossos en general, sino en ese momento concreto. Sí, con los Mossos sí que había un feedback, me conocen y hay pues como con todos los cuerpos hay buena sintonía, pero sí que hay un momento de ruptura cuando, antes del atentado a Más, esto que quiero recalcarlo, donde yo decía que se estaba adoctrinando a los jóvenes y ellos cogían la premisa de que no, en Cataluña no, porque había una integración buena, que se hablaba catalán, etcétera. Y yo ahí explico en una reunión donde yo podía haberme callado y dije lo que dije, que se estaba adoctrinando y que se daba una situación muy peligrosa. Luego, pues, al volver a hablar con alguno, me dice, bueno, después del atentado se ha cambiado, etcétera. Pero, claro, hay una rotura. Mossos, por desgracia, los profesionales es una cosa, pero la gestión, el ideario es muy político y hasta ahora ha sido poco pragmático y realista. ¿Cataluña es el sitio que peor está en cuanto a islamización? Sí, porque de número no, ¿no? O sea, en proporción Murcia... A nivel numérico, Murcia, población de origen... Porcentual es Murcia, ¿no? Es Murcia, pero la penetración de los islamistas en las estructuras sociales, políticas, municipales, es mayor en Cataluña. Entonces, ya hay zonas que están, para mí, ya perdidas. Antes he hablado de Figueras. O sea, ¿tú crees que son zonas un poco no-go ya? Sí, pero no estoy hablando de barrios marginales. Estoy hablando de toda la ciudad. O sea, no estamos hablando de que hay un barrio pues que está más tenso. No, es la dinámica de la ciudad.
De hecho, por ejemplo, mi libro, pues yo he crecido en Figueras, en mi colegio, San Pau, me dijeron no se puede presentar por las consecuencias que pueda tener, no podemos hacernos frente a ello. Madre mía. Entonces... ¿Te dijeron desde el colegio? No, del colegio no, desde el municipio, desde el ayuntamiento. Qué vergüenza. ¿Quién gobierna allí? Junts. Qué vergüenza. Junts. Entonces, bueno, pues ahí está. O Sal, bueno, pues... Mira lo que pasó con el imán. Exacto. Porque no le dieron la casa que quería. Es que además, claro, fíjate. Sal piensa que allí, yo lo conozco bien porque justamente... el tipo que me quiso vender, su núcleo se movía entre Figueras, Sal. Ahí es uno de los primeros aterrizajes de hermanos musulmanes de manera más consolidada y con mayor inyección de dinero. Entonces, ya tenemos zonas perdidas. Bueno, yo te invitaría, si quieres, un día vamos a pasear y verás. Bueno, podemos ir a un grupo, ¿eh? Nosotros no tenemos problema en ir a ningún sitio. Exacto. Pero quiero decir, para que no es una cosa, pero... Lo mismo salimos en televisión, pero ir vamos. Pero que no es como... no es que tengas que ir a un sitio alejado, tal, sino que es una cosa de todo el municipio. Aquí en Madrid todavía no estamos así, pero ya hay en barrios que están ya rebasando, de que ya... Hay Fuenlabrada, un punto No, aquí en Leganés hay zona también muy, muy concreta, pero muy donde vivía yo antes. Muy islamizada y tenía muchos problemas siempre. Sí, sí. Y ahí donde veía lo de las chicas que te digo, de que no las dejan, no las tienen bien atadas. Sí. Pues el motor de la moral, de la familia, de la sociedad, es el instrumento. La figura del erudito, del imán, o sea, todo eso es la mayor plaga. Y luego, además cuando, y eso lo decía un militar, que siempre que hablaba con ellos le decía, bueno, tu libro, dice, no, eso es una interpretación, porque tú no lo has leído, porque nosotros lo leemos así, siempre dice, pero yo he leído el Corán, lo he leído en inglés, no, pero hay que leerlo en árabe, porque tal. Si no, así justifican sus fallos, porque como la gente aquí no conoce el Exacto. árabe... Pero es que resulta que nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad y que no se llaman Mohamed, sino Garcías y tal, hablan perfectamente árabe y leen árabe. Claro. Y entonces saben lo que tienen entre manos, ¿no? Entonces, siempre el militar argumentaba, es que cuando los pillas siempre te argumentan la cuestión de que no, hay otra interpretación, hay que siempre, y ahí están. Pero lo más curioso es que en todos los movimientos, incluso de apertura del Islam, siempre llega alguien más rigorista que les obliga a volver otra vez a ser más ajustados porque al libro. Apelan al más puro, y de hecho los salafistas hablan del salaf, de los seguidores, de los primeros, que vivir el Islam en su origen, en las cavernas, en las montañas. Sí, porque es muy antiguo, claro. Exacto. Entonces, puestos ya, sería como... mira, yo a veces hago el símil de los Amish, ¿no? Que viven... Sí, pero los Amish no molestan tanto. Están claro, más pero los Amish tienen una cosa, es que ellos han renunciado a la violencia y luego te obligan a elegir. O estás o te vas, sí. Pero con total libertad, ¿no? Y luego no tienen esa cosa del rechazo al que no piensa como ellos, sino que tienen transacciones, negocios, y ya está, ¿no? Ellos no. Ellos están con el anhelo de la expansión, de la reconquista. Esa es su deria, ¿no? Y su movimiento es global. Y su esencia de reforzar todavía más la idea de la supremacía islámica que se tiene que instaurar. Entonces, de ahí no los mueves. Que hay una parte que es más... que se ha intentado alejar del movimiento político, tal, la han apartado. Yo, por decir, yo he visto a mi abuela rezar. Y era una mujer, pues que si tú apareces en casa, ni te va a preguntar de dónde vienes, ni por qué tienes tatuado, ni nada, sino que va a buscar la gallina para hacer caldo, recibirte con los brazos abiertos y ya está, ¿no? Pero estos no. Estos no. Entonces, lo que sucede es que la historia da la razón a aquellos que fueron tan duros
y les perseguían a los islamistas como el padre del actual rey de Marruecos, ¿no? Decían, es un salvaje, nos persigue, tal. Temía porque le quiten el poder, claro, ¿no? Claro, él temía que le quitaran el poder, pero al mismo tiempo tenía una idea de Marruecos que no entraban los salafistas y los islamistas. Es que esa gente, si llega al poder en Marruecos, por ejemplo, va a ser más ruina aún para los marroquíes. Absolutamente. Porque además no solo van a controlar Marruecos, el país, van a controlar a la diáspora. Exacto. De hecho, yo siempre digo, Marruecos es uno de los primeros que frena respecto al islamismo, con sus triquiñuelas y tal, pero es un aliado de frenar el islamismo y que tiene una sociedad que está activa contra ello. Lo tienen en conciencia. Es que lo que es el gobierno de Marruecos tiene su propio lobby para intentar controlar a la comunidad, pero es que esta gente va aparte. Esta gente que quiere es dominar el mundo. Yo siempre hago la diferencia de lo que es el ideario que tiene el monarca, que es un empresario con Marruecos, y lo que tienen los actuales dirigentes políticos, que no dejan de ser islamistas, vinculados a hermanos musulmanes. O sea, el monarca dice, bueno, tenéis un parlamento que yo puedo destituir al presidente, como sucedió, quitó Ben Kirán y puso al actual. Interior, el ejército depende de la Casa Real y lo demás es para ti. ¿Podemos no estar de acuerdo? Evidentemente, no podemos comparar su sistema con nuestra democracia, para nada, pero tiene un contexto que cuando lo ves entiendes el porqué. Pero ¿no crees que este grupo que domina ahora, bueno, en Marruecos luego hay unas familias que son un poco las que dominan con la monarquía por encima de todo? Están ahí. ¿No crees que estos islamistas, teniendo, vamos a decir, la capacidad limitada, porque no solo porque Interior y el ejército lo tenga el rey, sino lo que te digo de esas familias, vamos a decir, son nobles, que son las que dominan allí, realmente, ¿no crees que van a intentar dar el salto y dominar más aún Intentan. Por eso ellos donde captan el voto, hasta ahora, y donde movilizan la gente, es en los entornos más vulnerables. Mira, antes, donde no llega, ¿no? Donde no llega el Estado, que he comentado antes, pero fíjate, el líder salafista Fizazi, que yo conocí, él hacía campaña por el partido islamista y se iba a las montañas, a las aldeas, a los jóvenes, aldeas donde la gente no sabe ni leer ni escribir, pero les decía cómo y dónde tenían que ir a votar para que ganara el partido islamista, ¿vale? Mientras que las élites, que tienen también sus grupos políticos, han ido perdiendo poder porque este flujo islamista ha ido ganando terreno. Marruecos, que no tenía burkas ni niqabs, de repente ve un expansionismo de estos elementos, que es un termómetro claro de la metamorfosis que está sufriendo la sociedad, y una de las cosas que fue noticia es que él prohibió que se fabricaran estas indumentarias allí. Entonces se venden de manera clandestina. Hay una lucha. O, por ejemplo, cuando en un municipio unos islamistas señalaron a unas chicas por el largo de la falda, ese mismo día salieron los hombres en Rabat, Casablanca y Tánger, vestidos con faldas y escobas, a protestar para que las liberaran. Y las liberaran. Quiere decir que hay una contranarrativa, un control, estar atento sobre este oscurantismo activo, cosa que nosotros aquí no lo tenemos. Otro problema que veo, en el libro también hablas un poco de pasada sobre ello con Marruecos. Marruecos y España tienen una pugna geopolítica en la cual España, pues debido a los gobiernos que tenemos, no tiene política internacional. Entonces, Marruecos sí. Además, las dictaduras a la hora de actuar actúan rápido. Un país como España tiene que estar, que si el Congreso, que si... Y claro, Marruecos tiene pretensión territorial, por lo menos con Ceuta y Melilla, podemos hablar de más cosas, pero Ceuta y Melilla sí, porque lo piden activamente. Y la cuestión, ya sin entrar en sí de legitimidad, que no, yo obviamente creo que eso es España, pero hay mucha población aquí que si hubiera un conflicto, como nos han integrado, como son comunidades cerradas como estas que estamos hablando, claro, si hubiera un conflicto, claro, esa población ¿qué hace?
¿qué hace España con esa población si tuviera un gobierno distinto? Y claro, yo ahí lo que veo es que ahí pagarían un poco, porque siempre que hay conflictos, a la gente conflictiva, es que en Estados Unidos había campos de concentración de japoneses. Claro, yo veo que en un futuro pueden pagar justos por pecadores precisamente por el actuar de Marruecos con España y esas pretensiones que tiene. Porque claro, cuando hay tanta comunidad aquí, Marruecos debería de entender que tiene una responsabilidad con esa población para no hacer nada que les pueda crear un perjuicio y que le importara más la gente que un terruño en ningún sitio. Y yo creo que si hubiera un conflicto, por ejemplo, armado, en 20, 30, en el tiempo que sea, la población de Marruecos tendría, o de origen marroquí, tendría un problema aquí en España. Y los españoles tenemos un problema ya, sí. de por sí. A ver. Porque si esa gente piensa como tú, de yo soy española, claro, pues no pasa nada. Pero si hay mucha gente que no es así, y yo sé que hay mucha gente que no es así, claro, es un problema, porque ¿qué hacemos con esa gente? Mira, partimos de la base que Marruecos tiene el sentido de responsabilidad respecto a sus ciudadanos muy relativo. Es decir, Marruecos le interesa mucho las divisas que trae la inmigración y por eso dice que cualquier marroquí, hijo de marroquí que nazca donde sea, es marroquí. Lo mantiene la nacionalidad, pero al mismo tiempo todo el flujo, fíjate, la problemática de los menas y tal, que el 90% son marroquíes, no lo reconoce. No sabemos que son marroquíes. Claro, no traen ingresos, pues no son marroquíes. O sea, su sentido de responsabilidad hacia su ciudadanía menores encima. Y menores. Muchos, no todos, pero no todos, muchos, sí. Pero ellos no son marroquíes. Yo, por ejemplo, cuando en su día entraba a Marruecos, por mi nombre y apellido me decían DNI marroquí. Yo soy española. ¿No tienes? No tengo, búsquelo, a ver si lo encuentra. Es verdad, yo nunca he tramitado, porque claro, soy española, ¿no? Y así con todo. Pero muchos les hacen tener esa nacionalidad para decir, no, tú vayas donde vayas tú, por el retorno de las divisas. Ceuta y Melilla, a mí me surge siempre la duda que Marruecos, que le interesa tener una vecindad con Europa, porque Ceuta y Melilla es español y es europeo, o interesa tener una distancia física con Europa. Yo ahí no... Y luego hay el ligame allí de Ceuta y Melilla que podía haber sido una referencia para nosotros para gestionar según qué temas, ¿no? Por ejemplo, el hijab, ellos lo han conquistado, nos han destruido esa población, han asentado su ideología. Sí, hay partidos islamistas. Y partidos islamistas. Entonces ahí hemos llegado tarde. Estamos llegando tarde. Entonces yo tengo esa duda. A nivel estratégico, Marruecos. ¿Qué le convendría realmente, ¿no? ¿Qué le convendría? Y creo que hay una parte de la élite marroquí que está ahí pensando, ¿no? Nos interesa tener una distancia geográfica tan clara, tan marcada con Europa. Ellos juegan mucho con la presión en Ceuta y Melilla. Si fuera suyo, se acaba la presión también. Claro, entonces ahí hay un margen de negocio que tienen ahí muy importante. Y piensa que Marruecos, nosotros no podemos verlo con los ojos del Marruecos de los años 80. Marruecos en el 2025 es una realidad, un englomerado empresarial, una dinámica muy diferente. Y ahora que va a cambiar el rey, porque está enfermo el de ahora, veremos a ver qué pasa, porque es muy joven y veremos a ver si no le radicalizan. Aquí está el kit de la cuestión. ¿Será el hijo? ¿Será el hermano? El entorno... ¿Tú crees que no está claro que vaya a ser el hijo? El entorno... Es interesante, Claro, yo no lo... No lo había pensado nunca, que no fuera el hijo, fíjate. No lo sé, porque quien siempre se ha dicho que ha estado en el poder, en la sombra, ha sido el hermano. Entonces, posiblemente por mantener esa fotografía de una monarquía, manteniendo el hijo en la pantalla y detrás sigue el hermano. Entonces, estamos hablando de una continuidad. Pero sí que es un punto de una vulnerabilidad en Marruecos respecto a las injerencias islamistas. No hemos de olvidar que Marruecos es un primer aliado de Israel. Tiene embajada abierta, no se ha pronunciado respecto a Palestina y a pesar de que hay un entorno que presiona, pero la oficialidad y la Unión de Países Árabes es uno de los países que mantiene
este pulso. Y eso que la población es muy pro-palestina, porque yo he visto las movilizaciones allí y es... Exacto. Entonces, pero no verás lo importante, no verás la monarquía. Igual que fíjate que no vemos la familia real, las mujeres con hijab, no los verás con la bandera palestina. Es el pulso que te explicaba antes, una sociedad ahí que hace frente, ¿no? No verás la mujer, no has visto a la mujer del rey con hijab. Es que la causa de Palestina la han convertido en la causa de Hamás, entonces claro, a ellos les supondrá un problema grave. Palestina, yo siempre digo que es el pegamento político del islamismo. A la que el suflé baja, a la que hay un movimiento, un cambio en una década, lo activan para volver a encender. Con dinero de Irán o con lo que sea. Sí. Con dinero de Irán, con dinero que ahora, pues claro, tienen diferentes fuentes. Nosotros siempre estamos hablando de Irán, pero las fuentes que mueven toda la red de hermanos musulmanes está expandida por todo el mundo. Ya, y ellos meten dinero, claro. Y meten dinero. Piensa que Real Life Islamic está desde Canadá, Estados Unidos, Michigan, es un terreno dominado. Yo he escuchado bastante gente decir, no, es que no se dan cuenta los israelitas que, aunque acaben con Hamás, la idea de Hamás, pero es que la idea de Hamás no es una ideología que han inventado ellos. La idea de Hamás es el islamismo. Es el islamismo que tiene que ser atendido a nivel global, no solo en una zona. Uno de los miembros fundadores del movimiento de Hamás fue activista y implicado en convenios y alianzas que fueron gestando con hermanos musulmanes. Y de hecho, una de sus referencias a la hora de estructurar este grupo terrorista fue yéndose a Afganistán con los talibanes. Es un enjambre, una red que se entrecruza, que da para tesis y doctorados infinitos, pero que tiene consecuencias en el día a día y que luego el ciudadano a pie le llega el impacto y tenemos políticos que se quedan pasmados, que no saben de dónde viene, pero que no dejamos de estar cabalgando en corrientes que vienen históricas y que se mantienen. Ya que has sacado el tema de los menas, yo he leído tu opinión, pero me gustaría que la dieras aquí otra vez. ¿Qué crees que habría que hacer con todo este fenómeno de los menas? Un menor tiene que estar en su entorno familiar y cultural. Y cada país tiene que hacerse cargo de su población. ¿Por qué? Porque la desestructuración, pensando con el espíritu de protección, ¿no? Pensando en el bien mayor, es que tiene que estar en su entorno familiar. Y la realidad es la que es, que tenemos el 90% son marroquíes. Y tienen que entender que enviar un menor no lo podemos aceptar como presión migratoria, como instrumento, como llave para atraer al resto de familia. Claro, tú afirmas que lo usan de lanzadera muchas veces. Son de lanzadera. ¿Cómo podemos aceptar que digan mejor que esté en un centro en España, Europa, que no que esté en una familia pobre? Hijos, Oiga, ¿desde cuándo la pobreza me inhabilita como familia? ¿Cuántos españoles son pobres? Hay muchos, y no lanzan a sus hijos. ¿Cómo podemos permitir esto? Y por otro lado, tenemos que empezar ya a intervenir en origen, ya que se recibe tanto dinero en estos países, a intervenir en origen en cambiar esta idea. No puede ser que digamos, es un proyecto de éxito, que un menor ha llegado, ha emigrado, ha hecho un curso de mecánica y ahora, fíjate, está trabajando. ¿Pero qué éxito es ese? ¿Cómo estamos desmontando el valor de la familia? ¿Qué le estamos? ¿Por qué somos superiores? ¿Porque consigo un trabajo de mecánico? Luego se extrañan de que hay mucha lumpenización de gente de esos contextos porque están desarrollados. Mira, y si me permites, déjame puntualizar una cosa. Sí. Todo esto ha tenido unas consecuencias terribles, que es que se ha roto el sistema de protección de menores. ¿Sabe el ciudadano español cuántos menores están en lista de espera para ser tutelados que viven en situaciones de extrema vulnerabilidad? No lo sabe. Entonces, ¿por qué? Porque claro, si te llega uno
con las chanclas y el bañador y otro está en un hogar siendo maltratado, pues claro, la emergencia, pero no se interviene. Los educadores no pueden hacer trabajos pedagógicos. No podemos hacer prevención. Y a mí eso es terrible. El buenismo nos ciega. Es que, ¿qué institución va a ser superior a una familia? Ninguna. Y yo he estado tutelada. Y no es nada agradable. Yo lo más dulce que recuerdo de estar tutelada es el sabor de la leche en un vaso de plástico. Que me protegió, sí, porque tenía unos salvajes que me querían matar. Pero si no, ¿cómo uno va a preferir estar en un centro que en familia? Y cuando saliste en mayoría de edad, toma, no sé si te dieron 2.000 pesetas y fuera. Exacto. 12 euros. Yo salí con 18 años, 2.000 pesetas. Y búscate la vida, ¿no? Y búscate la vida. Y yo me busqué la vida y me busqué la vida, intenté construirme. De hecho, fundé el primer proyecto destinado a extutelados en España, punto de referencia, que luego se transformó en un chiringuito, pues contaminado por esta cultura del tema de protección de menas y tal, y estoy totalmente desvinculada por principios. Porque igual que salí yo, salieron otros, yo tenía mis amigos. Y si esto es un discurso de odio, de racismo, de acuerdo, pues mira, vale, otra cosa que tendré que conocer de mí, pero yo no voy a renunciar a esto. No voy a renunciar a esto, porque la que ha dormido en una litera en un centro he sido yo. No te lo van a contar, claro. Y a mí no me van a contar lo que es un centro y lo que es salir con 18 años. Y he trabajado luego en centros. He trabajado en centros de protección y he trabajado en centros de justicia. Y estuve en 1997 en el primer proyecto de atención a menas. Y entonces ya se dijo en Cataluña que se tenían que devolver. Que si se aceptaban esos 20, que nos preparáramos que vendría toda África. Y así está pasando. Y así ha sido pasando. Y lo dije yo, y no solo yo, y muchos otros expertos, que nunca se les quiso hacer caso. Bien. Entonces, ¿de qué nos tenemos que sorprender? Bueno, Hanna, no te quiero, llevamos aquí casi 2 horas, no te quiero quitar mucho más tiempo. Ha sido un auténtico placer y yo creo que a la gente le vas a encantar. Pues muchas gracias y nada, gracias por invitarme. Y quiero que me firmes el libro. Por Tírame un boli por ahí, por favor.